Empezar a grabar. Bueno, mientras se suma el resto de sus compañeros, vamos a hablar un poco de lo que vimos ayer. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer. ¿Quién me puede contar de qué hablamos ayer? ¿De qué habíamos empezado a hablar? De qué era la comunicación. Ya, hablamos de la comunicación. Porque es importante, por ejemplo, la comunicación, ¿cierto? ¿Y qué más dijimos de la comunicación? Que para que haya una buena comunicación tiene que estar un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. Y aparte una retroalimentación. Y tiene que haber retroalimentación, perfecto. ¿Qué aprendimos del ejercicio que hicimos ayer? ¿Qué hubo en ese ejercicio que no funcionó? ¿Qué falló en ese ejercicio? Por la información, dice usted, ¿o no? Sí, cuando hicimos el ejercicio de escribir o de escribir la imagen. Y el resultado no fue precisamente la imagen, salvo uno que se acercó mucho más. Ah, no hubo una buena comunicación, no. Ya, ahí no hubo una buena comunicación. Entonces, ¿qué faltó en esa comunicación? ¿Qué podemos mejorar de ese ejercicio o de esa comunicación? Un mensaje claro. El mensaje, ahí fallamos en el mensaje, porque el mensaje era confuso, por lo tanto nuestro receptor no entendía muy bien las indicaciones que se le daban para poder reproducir cabalmente la figura que nosotros queríamos que reprodujera, ¿cierto? Ok. ¿Qué más dijimos? Hicimos un ejercicio donde habían 3 situaciones, y hay situaciones donde no se da la retroalimentación, ¿cierto? ¿Cómo llamamos a esa situación? Cuando no hay retroalimentación, ¿qué es lo que hay simplemente? Información. Información, entrega de datos. Pero nosotros no sabemos si la otra persona está entendiendo lo que nosotros le estamos diciendo. Solamente estamos cumpliendo con entregar información. Perfecto. Alcanzamos a avanzar un poquito más para dar algunas características de estos elementos que componen el modelo comunicacional. ¿Basta con que el emisor sea el emisor para que uno le crea o tiene que tener algunas condiciones especiales? Tiene que tener legitimidad. Tiene que tener credibilidad. Credibilidad, sí. ¿Quiénes son emisores normalmente validados por nosotros? ¿A quién nosotros le creemos? Si pudieran dar de emisores creíbles. Nuestros padres, nuestros jefes. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí hay un elemento que tiene que ver con que no solo es que estos 4 elementos estén presentes, sino que además estos 4 elementos por sí solos tienen que tener ciertas características para que uno pueda llevar a cabo un proceso de comunicación que sea claro. Y uno tiene que ver con el emisor. Para nosotros es muy importante creerle al emisor, que el emisor tenga validez, que tenga que nosotros le creamos al emisor. Porque si nosotros no le creemos, le escuchamos, pero el mensaje entra por una oreja y sale por la otra. No nos vamos a detener a hacer lo que él quiere, si no tiene validez frente a nosotros, ¿ok? Y después hicimos un ejercicio como reglas gramaticales, y le agregamos coma a ciertas frases. ¿Por qué hicimos ese ejercicio? ¿Para qué nos servía ese ejercicio? Para la comunicación escrita. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque una coma puede cambiar el significado de la frase. Exactamente. O sea, cuando uno escribe algo, o también eso pasa cuando uno lo dice, y dependiendo de los énfasis que uno le pone, una coma puede cambiar completamente el sentido de una frase. Y podemos estar diciendo una cosa completamente distinta a la que nosotros queríamos decir. ¿Ya? Entonces, por eso el mensaje tiene que ser súper claro. Nosotros tenemos que tener muy claro como emisor qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Entonces, ahí, cuando nosotros hablamos de que la comunicación es un proceso importante, que ustedes lo dijeron, fue lo primero que yo les pregunté, qué opinaban de la comunicación, y todo el mundo dijo que era importante.
Y nosotros lo hacemos todo el día, y a cada momento estamos comunicándonos con otros y estamos comunicando mensajes. Pero no siempre la gente se detiene a pensar en qué tipo de mensaje estoy enviando. ¿Estoy enviando el mensaje correcto o estoy enviando el mensaje incorrecto? ¿Se acuerdan el caso que yo les puse de qué pasaba si yo le pedía a un empleado que me tuviera un informe para mañana? ¿Qué error había en ese mensaje? La hora, ¿por qué no le indicó la hora? Exacto. Y eso puede producir una confusión. Entonces, si yo puedo llegar al día siguiente y reclamarle a ese trabajador que no me tiene el informe a la hora que yo quiero, si yo no le dije a qué hora lo necesitaba, No. ¿cierto? Entonces, ahí hay todo un tema. En las empresas es bien complejo porque los jefes en muchas ocasiones creen que la gente tiene que adivinar lo que ellos quieren, porque no han sido formados en comunicación, han sido formados en otra cosa. Entonces ellos no hacen este proceso de reflexión y de tener súper claro qué es lo que quieren decir. Entonces, en muchas ocasiones se generan conflictos, se generan problemas porque las otras personas no entienden lo que uno quiere decir, porque uno no es claro en el mensaje que está mandando. Entonces, ahí hay un proceso que es muy complejo en las organizaciones, y es que el emisor se haga cargo de lo que está comunicando. Entonces, ahí está el mensaje, y el mensaje tiene que ser muy claro. ¿Ok? Ya están llegando ya más. Entonces, ahí quedamos, ¿cierto? Ya, vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, yo les voy a pedir que bajen una aplicación en su teléfono y les voy a mandar el nombre de la aplicación. Busquen esta aplicación y la bajan a su teléfono, porfa. Porque vamos a hacer un pequeño juego y vamos a ocuparlo. Es Nearput, bájenla. Tiene un simbolito redondo con rayitas celestes. O sea, el logo es celeste y sí tiene unas rayitas blancas, perdón. Se llama Nearput. Así que, ¿lo pudieron bajar ya? Sería ese, profe, ¿no es cierto? Ahí no sé si se logra ver, pero para que los compañeros cachen. Como ese. Sí, ese es, exactamente. Ese circulito celeste con unas rayitas en medio. ¿Ya? Yo lo descargué, pero me pide un código. Lo voy a compartir de todas maneras para que ustedes vean cuál es el... Este es el monito que les tiene que aparecer. ¿Ya? ¿Lo bajaron? ¿Pudieron bajarlo? ¿Lo encontraron? Sí. ¿Sí? Yo lo puedo bajar por último. ¿No se puede? Yo sí lo bajé, pero hay que... Está un poquito lento el internet. Ya, puede ser que esté lento, ok. Dice que hay que ingresar un código. Ah, sí, pero no importa. Eso, después yo les tengo que dar el código. Ahora solamente quiero que bajen la aplicación. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algún problema para bajarla? Porque está como un poco lento internet, puede ser. ¿Lo pudieron bajar todos los demás? Yaril, Ámbar, Erika, Waldo, ok. Claudia. Yo sí lo bajé. Perfecto. Paola, ¿lo pudiste Hola, bajar? profe, Paola. Yo ya lo bajé ya, pero también me pide un código. Sí, no, el código se los doy yo después. Ahora solamente que bajen la aplicación. Sirve que lo pueda bajar, buenas tardes, sirve que Hola. lo pueda bajar en el computador. Es que ayer me asaltaron y perdí mi teléfono. Sí, lo podemos usar en el Estoy computador. tratando de bajarlo en el computador ahora. Lo ¿ya? puedes abrir, en el computador después lo puedes abrir y yo les doy las instrucciones para que ingresen un código después, ¿ya? Ok, gracias. Ya, de nada. ¿Los demás, todos pudieron bajar la aplicación? Hola, profe, sí, yo lo pude bajar. ¿Quién? Cris Fuentes. ¿Ya? Sí. Ok, Me pide perfecto. solamente el código, nada más. Sí, no, el código es después. Ya. Ahora solamente quiero que la bajen y la gente que no puede bajar, después la abre directamente del computador, ¿ya? Ya, profe, En gracias. nearput.com. Bueno, vamos a
a continuar entonces con lo que estábamos viendo ayer. Vamos a compartir nuestra pantalla. Perdón. Entonces, estábamos en esto ayer. Estábamos viendo la diferencia, la gran diferencia que hay en una frase solo cuando cambiamos una coma. Entonces aquí, por ejemplo, en la última frase, no tenga clemencia, nosotros le pusimos una coma en el no, y las frases eran la vida o la muerte de una persona condenada a la guillotina, por ejemplo. Entonces la primera frase dice, no tenga clemencia, o sea, mátenlo, guillotínenlo. Pero la segunda, si yo le agrego una coma después del no, la frase que es completamente distinta, y la frase queda, no tenga clemencia, es decir, perdónele la vida a ese sujeto. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que son las reglas gramaticales también, el escribir bien para tener un mensaje que sea claro. ¿Ya? Y también las reglas ortográficas son importantes, los tildes son importantes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es una súper buena recomendación siempre, porque cuando uno hace un currículum, por ejemplo, o cuando uno hace un informe y se lo presenta a otra persona, y ese informe va con faltas de ortografía, falta un tilde, o hay una B corta en lugar de una B larga, hay una C en lugar de una S, ese tipo de errores le pueden costar a ustedes la posibilidad de postular un trabajo, por ejemplo. Porque la persona que está leyendo el currículum dice, ok, si esta persona no sabe escribir, entonces no me sirve. Hay una asociación como automática entre la mala ortografía y no tener las capacidades para un puesto, aunque no sea verdad. Pero uno en la cabeza se hace como una idea automáticamente, y es una muy mala imagen cuando una persona presenta un documento o un informe de trabajo o un currículum o lo que sea, y ese informe tiene errores de ortografía. Eso es fatal. Así que eso es otro elemento que uno tiene que cuidar cuando envía un mensaje. Que no solo que el mensaje esté claro, no solo que tenga las reglas gramaticales correctas, sino que también las reglas ortográficas y velar porque eso se cumpla. Recuerden ustedes que el Word de Office tiene un corrector de ortografía, entonces traten de usarlo siempre, y cuando tengan dudas sobre una palabra, buscarla en algún diccionario o buscarlo en Google para ver cómo se escribe correctamente. ¿Ok? Bueno, y cuando mandamos mensajes, también hacemos otra cosa, que es usar lenguajes, que pueden ser verbales o escritos, formales e informales. Cuando yo les hablo de lenguajes formales e informales, ¿qué se les ocurre? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuándo hablamos informalmente o cuándo usamos un lenguaje informal? ¿En qué situaciones? Cotidianamente Hablamos con con los los amigos, En una con nuestros conversación, pares. claro. ¿Ya? Y en ¿En la los diarios se familia? usa la formal, ¿o no? Para informar. ¿Cómo? La formal se ocupa para informar. Y Noticias, la formal se prensa. ocupa en espacio, por ejemplo, en la sala de clase uno usa normalmente un lenguaje más formal, pero con los amigos uno usa palabras o usa un lenguaje que no usaría en la sala de clase o que no usaría en una reunión de trabajo. Y eso puede ser escrito o puede ser verbal. Entonces, aquí yo les voy a poner algunos ejemplos, que son el clásico ejemplo de los medios de comunicación, donde unos usan un lenguaje más formal y otros un lenguaje más informal. Entonces, aquí la cuarta es el símbolo de lenguaje ¿de qué tipo? Informal. Informal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice estos titulares de la cuarta? Dice, se manejó Malena con el Zoom. ¿Se acuerdan de esa noticia? No lo vi. Bueno, este señor que es senador de la República, estaba en se supone que debía votar online, y él puso un fondo del Zoom que parecía que estaba en su oficina, pero en realidad estaba en un auto. Entonces él pretendió engañar a la gente que estaba en la sala votando, diciendo que estaba en un lugar distinto donde estaba en realidad. Y lo pillaron porque el fondo fue medio Malena, como dice el titular de la cuarta. Entonces lo descubrieron al tiro. Y luego está, anote a la parentela.
¿A qué se refiere ese titular? ¿Se acuerdan para el 18 de septiembre qué era lo que había que hacer? Sí, una lista de invitados. Había que hacer esa famosa lista de invitados, po. Entonces, ¿qué dice la cuarta? Anote a la parentela. Y a pesar de que es un lenguaje informal, todo el mundo lo entiende. O por lo menos nosotros en Chile entendemos a qué se refiere ese concepto, esa palabra que usa la cuarta. ¿Ya? Y vamos a compararlo con estos otros titulares que son de un diario que es del mismo grupo, son los mismos dueños, pero este diario es el Mercurio. Entonces ahí hay un titular muy formal que dice: empresas prevén que el retorno al trabajo presencial podría comenzar a fines de este año o incluso a inicios del 2021. Y luego... Ahí va, perdón, es que ahí también uno entiende la comparación de información para quién quiere llegar o cómo la quiere entregar, porque son dos tipos de diarios distintos, uno así como para el pueblo y el otro más para la persona de negocio, empresa. Exacto, absolutamente. Y eso, bueno, si uno puede ir a hablar del Mercurio y lo que representa en Chile y los otros diarios asociados al Mercurio, claro, van dirigidos a segmentos de públicos distintos y tienen una intencionalidad también distinta. La gente que lee el Mercurio es la gente que normalmente toma decisiones. Y por lo tanto el Mercurio se dirige a ese público, le escribe a ese público, le escribe en el lenguaje que ese público entiende. Entonces ahí también hay algo que uno tiene que aprender, a qué público le va a dirigir qué mensaje y qué lenguaje va a ocupar con ese público. Por eso yo les decía, uno usa un lenguaje formal y un lenguaje informal, y uno sabe en qué momento usa ese lenguaje. Así lo hacen los medios de comunicación también. Entonces, con los amigos uno podrá usar un tipo de lenguaje, con la familia un tipo de lenguaje, pero en otro contexto uno cambia el lenguaje y usa un lenguaje distinto, ¿ya? Entonces, ahí hacemos la distinción. El otro titular dice: falta de especialistas en tecnologías de información complica avances de digitalización del sistema de salud. Entonces, hay una clara diferencia entre un lenguaje y otro, ¿cierto? Un lenguaje es informal y otro lenguaje es formal, ¿ya? Y quiero que lean estos dos titulares, son del Mercurio ambos, y que resumen en una palabra entonces lo que dice cada uno de los titulares. ¿Ya? Entonces, ¿ya leyeron los dos titulares? No. ¿No? Ustedes escriban o tengan en su cabeza una frase, ¿a qué se refiere el titular? ¿Ya? ¿De qué habla? ¿Sí? Vamos al primer titular. ¿A qué se refiere ese primer titular? ¿De qué está hablando ese primer titular? Es como una pregunta que está como implícita en una frase. Y en el fondo comenta el problema que tuvo de ser denunciado, y al mismo tiempo pregunta qué piensa la población, si creen que será el mejor presidente, y luego cuenta el problema que tuvo. Ok, ya. Es una pregunta. ¿Y de quién debería estar hablando? ¿A quién se refiere en específico? ¿En torno a qué persona figura esta noticia? Al alcalde de Tierra Al Amarilla, alcalde. Cristóbal Zúñiga. Sí. Ya, el alcalde Dice de que Tierra él Amarilla. cree que Jadwe será el mejor presidente. Ok, ¿qué características tiene este alcalde? Es joven. Ya, es el alcalde más joven de Chile. ¿Y qué otra característica? Y que fue suspendido de su partido. ¿Por qué? Por una denuncia de su expareja. Ya. Una denuncia de violencia. Una denuncia de violencia de su expareja. Ok. Y en este contexto social en el que estamos viviendo, este tipo de denuncia hoy día es vista de una manera muy crítica, digamos. O sea, cualquier persona que sea denunciada por abuso o violencia es
una tacha, así, se le hace la cruz. Y en el segundo caso, ¿a qué se refiere este titular? Está entregando datos de ¿Ya? contagio. ¿De qué? Ya. ¿Y qué datos les llaman la atención a ustedes? ¿Qué es importante de esos datos? La cantidad de nuevos contagios y la positividad. ¿Ya? Los decesos. Los decesos. Para mí es importante los decesos. Ok. El 45 decesos es lo que más me impacta. Ya, perfecto. Ok. Ya. Todos terminaron de leer los dos titulares, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle un condimento al tema comunicacional, y ese condimento tiene que ver con la intencionalidad. Cuando uno dice algo o cuando uno escribe algo, uno jamás escribe o dice algo de manera neutra. Uno siempre le agrega una intencionalidad. Y los medios de comunicación, en especial y en particular este medio de comunicación que se llama El Mercurio, que es, bueno, todos los medios de comunicación, tiene una mirada respecto de la noticia y de lo que quieren comunicar, que todos los titulares y todo el diario está girando entonces en torno a esta idea que es la editorial del Mercurio, que es la línea editorial del Mercurio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cambiar de diapo. Entonces, aquí yo les puse, recuerden que los textos escritos, al igual que los mensajes verbales, siempre tienen intencionalidad. Nosotros no decimos ninguna cosa por decirla sin ninguna intención, sino que siempre le agregamos de una intencionalidad. Entonces, vamos a destacar algunas cosas importantes de acá. Por ejemplo, ¿de qué está hablando la primera noticia? ¿O de qué estaba hablando esta primera noticia? Del alcalde de Tierra Amarilla. Ok, entonces la noticia era respecto del alcalde de Tierra Amarilla, que es el más joven de Chile, que fue suspendido además de su militancia por esta acusación de abuso. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que este señor, qué tiene que ver Jadwe en esta noticia? ¿Qué creen ustedes? Como que no tiene mucha importancia. No debería, de hecho no debería estar. Porque es ¿Y por qué como creen? una opinión impersonal del alcalde. Es una opinión personal. Pero ¿por qué la intención? ¿por qué creen ustedes que el Mercurio pone esta frase de este alcalde cuando la idea era hablar de él, que era el alcalde más joven, que había tenido este problema de acusación de violencia? Pero ¿por qué el titular parte diciendo que este señor cree que Jadwe podría ser el mejor presidente? ¿Por qué el Mercurio pone eso? ¿Qué intencionalidad hay en ese mensaje? Aumentar Encasillarlo en un... Lo está candidateando. No, yo creo que aumentar esa frase para bajarle el nivel a la denuncia de violencia. No, yo creo que no. Yo creo que lo estoy encasillando en un... o sea, ponerlo como frente a la oposición. Está claro que si yo candidateo a un presidente o digo algo muy personal como una opinión de que el candidato del Partido Comunista, que claramente el Mercurio no es un diario dirigido a ese tipo de público, lo va a encasillar. Ok. También hay que recordar, profesora, de que en ese momento se hablaba mucho de Jadwe como un futuro presidente. Exacto. Entonces hay que ver el contexto también de por qué fue la noticia. Ya, perfecto. Pero ¿no les llama la atención que en este titular, siendo el centro de la noticia un alcalde, que es el más joven de Chile, que tiene una acusación de violencia en su contra y que fue suspendido de su partido, les parece extraño que la noticia haga mención a algo que no tiene nada que ver con la idea principal de la noticia, que es esta posibilidad de que este señor piensa que Jadwe es el mejor alcalde, o sea, perdón, podría ser el mejor presidente de Chile? ¿Qué hay detrás de esa asociación, creen ustedes? ¿Qué lectura le damos a una segunda lectura a este titular? No sé, en mi caso pienso que podría ser que uno apoya al otro
como tachándolos a los dos en algo que no es bueno, una denuncia de violencia, juntan el caso de violencia con la presidencia y en el fondo están tratando de descalificar a ambos. Perfecto. Ok. Entonces, ¿alguien opina igual que Claudia? ¿Qué opinan los demás respecto de esta asociación que se hace entre este alcalde que tiene estas características y este comentario de que él cree que Jadwe va a ser el mejor presidente? Yo creo que a lo mejor- opino lo mismo que Claudia, porque veo que, claro, están como, bueno, ahí tiene la intención de comparar a dos personas que lo están haciendo mal o cometieron algún error. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Creo que la intención es desacreditar a ambos, Ok. porque es Perfecto. como decir, mira la clase de persona que está apoyando a otra clase de supuestamente buen presidente que sería. ¿Cómo ser Ok. buen presidente si lo apoya gente que ocupa violencia con la expareja? Perfecto. Ok. A eso iba. Ese es el punto. Y si uno hila más fino todavía, y uno sabe cuál es la línea editorial del Mercurio y a qué cosas le da importancia al Mercurio, qué es lo que publica el Mercurio en sus páginas y qué no publica, entonces a uno le podría llamar la atención que el Mercurio se preocupe de hacer una nota a un alcalde de un pueblo perdido, que es Tierra Amarilla, que seguramente muy poca gente conoce que existe esta ciudad, que además, bueno, tiene estos datos que perdió su casa en el terremoto del 2001 y que además su partido lo suspendió por 6 meses por acusación de su expareja. Parece extraño entonces que el Mercurio le dedique una columna de su diario a un señor que no tiene demasiada relevancia para la línea editorial del Mercurio y que haga precisamente esta asociación que ustedes dijeron. Es decir, este señor que ha sido suspendido del partido por acusación de violencia, cree que Jadwe puede ser el mejor presidente de Chile. En el fondo, en torno a qué está haciendo el Mercurio, y es algo que el Mercurio hace siempre. El Mercurio trabaja sistemáticamente construyendo una imagen o un concepto respecto de algo o de alguien. Entonces, en esta noticia, lo que aparece es que este mejor presidente de Chile, que es Jadwe, tiene esta calaña, vamos a ponerlo en esos términos, de seguidores. Entonces, ahí uno hace toda una asociación, hay toda una asociación mental que dice, bueno, sí, ¿cómo va a ser el mejor presidente si este tipo de gente que son abusadores, que son gente que comete abusos con mujeres, es capaz de apoyarlo? Entonces yo estoy en contra de eso, por lo tanto yo jamás apoyaría a este presidente que es apoyado por gente que corresponde a este perfil, por ejemplo, de este alcalde. Entonces, si ustedes se fijan, esta noticia, que es una noticia muy simple, no tiene nada de santa. Es una noticia que tiene una intencionalidad muy, muy clara, pero para entender esa intencionalidad uno tiene que conocer cuál es la línea editorial del Mercurio y qué es lo que busca el Mercurio. Y en este caso, este reportaje o este artículo en realidad no estaba interesado en el alcalde, lo que estaba interesado era en poner una pequeña manchita en esta carrera presidencial de este señor que es Jadwe. Y lo hace de manera media encubierta, porque está hablando del alcalde, pero en realidad, en el fondo, está apuntando a esta candidatura de este señor que es el alcalde de Recoleta. O sea, ahí uno empieza a darse cuenta que cuando empieza uno a leer entre líneas, uno se da cuenta de cuál es la intencionalidad de un diario como este especialmente, que es el Mercurio. Y en el de abajo también hacemos un análisis, porque hay algo que pasa en la cabeza, que pasa en el cerebro, y que uno captura como información importante ciertos datos y otros los da como automáticamente como menos relevante. Por ejemplo, aquí se dice que MinSal reportó 45 decesos, que es una cifra pequeña. Después pone una cifra grande, 2.135 nuevos contagios.
y uno dice, uno saca la cuenta, 45 versus 2.135 nuevos contagios, bueno, proporcionalmente no es tanta gente, es casi un cálculo automático. Pero después hay una cifra que es extraordinaria. Después de estos datos, hay una cosa que es relevante, dice, hay récord de más de 38.000 exámenes. O sea, las cosas se están haciendo muy bien. Y luego agrega otra cifra que aparentemente entre medio de estas cifras grandes es pequeña. Dice la positividad llega al 5,61%. De todos esos datos, ¿cuál es el dato más importante, creen ustedes? Los 38.000 exámenes. Ya, es importante, ok. ¿Alguien más cree que es otra cifra? Creo que la gente, cuando leemos una noticia así, nos vamos a los números más grandes. Siempre se recalcan los números más grandes. A veces no se lee todo en contexto, pero sí ponemos atención en cifras grandes. Entonces ahí se crean falsas expectativas o mala comprensión de lectura. Sí. O se construye una realidad que no es. Entonces, cuando aquí te aparecen 38.000 exámenes en comparación con 45 muertos o 2.000 nuevos contagios, esas otras cifras parecen menores al lado de esta cifra, que es la cifra central de 38.000 exámenes. Y da la sensación entonces en nuestra cabeza que, bueno, en realidad no estamos tan mal. Pero, y aquí hay algo que uno tiene que ir aprendiendo respecto a los mensajes, porque los mensajes también tienen que ver con la información que maneja la otra persona. Entonces, en la medida que esa otra persona maneja más información, el mensaje va a ser entendido de la manera más precisa. Y a esa persona, con ese mensaje, yo no la voy a poder engañar, porque esa persona va a descubrir lo que yo estoy tratando de hacer. Y en este caso, por ejemplo, de esas cifras, la más importante de todas es la positividad, que llega a un 5,61%. ¿Por qué? Porque esa cifra es extraordinariamente alta. O sea, en Chile, esta fecha es el 12 de septiembre. Con ese índice de positividad, nosotros deberíamos haber estado en cuarentena, encerrados en nuestras casas. Sin embargo, en este contexto, esa cifra aparece como una cifra marginal, una cifra como poco importante, porque lo relevante son las otras cifras, por las que uno entiende, las muertes, los nuevos contagios, los exámenes. Pero cuando a la gente le hablan de positividad, ¿qué entiende uno por positividad? O sea, uno entiende el número y ve que es un número bajo. Pero si la gente no sabe que ese porcentaje es extremadamente alto, esa es una pandemia desatada, una pandemia sin ningún tipo de control. Ese es lo que refleja ese 5,6%. Entonces, cuando el receptor tiene más información, maneja más información, es capaz de leer, de entender la intencionalidad de este mensaje. Y en eso el Mercurio es experto. Entonces el Mercurio construye ciertas realidades. Y aquí entonces la noticia o la imagen con la que la gente se puede quedar es que lo estamos haciendo súper bien porque hay una cantidad de exámenes que se hacen brutal. Y que se muere muy poca gente, o sea, 45 comparado con 38.000 es nada. Pero de todas las cifras, entonces, la más relevante era precisamente este índice de positividad que, en general, no se le explica a la gente, que es lo más importante. Entonces, ahí uno puede constatar, efectivamente, que siempre hay una intencionalidad en lo que nosotros comunicamos. ¿Cómo lo comunicamos? Ya sea verbalmente, en forma escrita, y además, e incluso de manera visual. Veamos esto. Ahí vamos a presentar 3 imágenes. Y vamos a ver precisamente cómo se maneja la información y la intencionalidad de lo que se quiere decir. En todas las imágenes se nota la cantidad de gente, obviamente, que asistió, es que esta es la marcha de marzo, la marcha de las mujeres de marzo de este año. Pero fíjense en los titulares de estos diarios, el encabezado de estas imágenes. El Mercurio dice: con masivas marchas en Santiago y regiones, mujeres exigen fin a la violencia y mayor igualdad. Entonces el Mercurio pone la imagen, que efectivamente eso era innegable, era imposible no
reflejar que esa marcha fue una marcha de más de 1 millón de personas. Pero cuando uno lee el texto de ese titular, uno se da cuenta de que lo que están haciendo es bajarle el perfil a la noticia. Cuando dice, mujeres exigen el fin a la violencia y mayor igualdad. O sea, ahí en lugar de dice mayor igualdad. Y lo que se exige en la marcha del 8 de marzo no es mayor igualdad, es igualdad. Entonces, si ustedes se fijan, cuando empezamos a usar palabras, empezamos a usar el lenguaje, el vocabulario, de tal manera de que empezamos a bajarle el perfil. Porque al Mercurio, y a la gente que sigue el Mercurio, no le interesa la igualdad entre hombres y mujeres. Le interesa que el statu quo se mantenga tal cual. Entonces ellos hablan del fin de la violencia, claro, porque evidentemente en Chile hay un problema de la violencia de género contra las mujeres, pero hay un problema que también es muy grave y que tiene que ver con la desigualdad de las mujeres en términos de derechos. Entonces cuando el Mercurio dice mayor igualdad, las mujeres quieren mayor igualdad, no quieren, ellos no ponen igualdad. Entonces con un poquito más de igualdad se van a quedar tranquilas. Y ahí hay una intencionalidad también. Versus, bueno, en las últimas noticias, que vuelve a poner una imagen multitudinaria del 1 millón de mujeres que estaban ese día en la calle. En un recuadro pequeñito dice, cientos de miles repletaron las calles de Santiago y regiones. Y después en el titular, que fue muy criticado además, las últimas noticias dice, así aguantaron el calor las mujeres en la masiva marcha. O sea, ellos titularon con una cuestión que era absolutamente intrascendente para efectos de la noticia, que era que ese día hizo mucho calor. ¿A quién le importaba que hiciera mucho calor? Pero ¿por qué pone ese titular las últimas noticias? Porque lo que le interesa es desviar la atención de la noticia de fondo. Y la noticia de fondo era que esa marcha había sido multitudinaria, mucho más de lo que las autoridades esperaban, y que ese 1.200.000 mujeres que estábamos en la calle, yo espero que ustedes hayan estado también en la calle, lo que estábamos pidiendo ese día era cambiar este país. Y no estábamos pidiendo mayor igualdad. Estábamos exigiendo igualdad y muchas otras cosas que no se ponen en estos titulares. Entonces, cuando las últimas noticias hace eso, lo que está haciendo finalmente es cambiar el foco de la noticia, bajarle el perfil. Esta es una tonterita, ¿sí? Mira, las chiquillas tenían calor. Pero la verdadera noticia no está aquí en este titular. Y vamos al tercero. Aquí. Este es Publimetro. ¿Qué dice esto? La misma imagen, multitudinaria, miles y miles y miles de mujeres, el 1.200.000 personas. Pero ¿qué frase ocupa Publimetro? Una frase más popular, profesora. Una frase más popular y una frase que es ícono del movimiento femenino, Sí. o feminista. Con todas, si no, ¿para qué? De estas 3 imágenes, ¿cuál refleja de mejor manera lo que pasó ese día? La última. La de Publimetro. La de Publimetro. La de Publimetro. Sí. Al menos yo creo que para quienes asistieron, la de Publimetro. Sí. Porque ahí, con esa frase, que es la frase que usaba el movimiento, lo que está haciéndose cargo en Publimetro es precisamente del todo el trasfondo que hay detrás de esta frase. Y no fue necesario poner más titular que ese, o sea, poner la frase completa, y con eso Publimetro dijo mucho más acerca de lo potente que fue esta manifestación que lo que puso el Mercurio o las últimas noticias, que lo que hicieron fue tratar de desviar la atención o minimizar un hecho que había sido francamente histórico. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes lean un diario o un titular o una imagen, hagan el segundo clic, hagan la segunda lectura. ¿En realidad están diciendo eso? ¿O detrás de lo que están diciendo hay una intencionalidad? ¿O con qué intencionalidad están diciendo lo que están diciendo? Entonces, nosotros en nuestra vida diaria hacemos exactamente lo mismo.
Nosotros manifestamos nuestras opiniones, manifestamos nuestra visión y le damos intencionalidad a los mensajes que mandamos. Pero es que a veces el diario a veces igual que las noticias que dan en la tele. Porque las Alguien habló, pero noticias se escuchó muy bajito. Lo que pasa, profe, es que vamos también al hecho, porque ponle tú, mientras usted hablaba, igual yo me ponía a investigar de quién era el encargado de cada diario. Y si nos vamos al Mercurio... Se apagó tu audio, Waldo. Ahí, ¿me escucha? ¿Me Ahí, escucha? ahora sí. Ya, el Mercurio en este momento está a cargo... Bueno, el dueño del Mercurio es Iván Edmundo Edward. Es el grupo Edward. Es del grupo Edward, justamente. Y sabemos que los del grupo Edward corresponden netamente hacia el lado de la derecha, en este caso. En cambio, Publimetro, que es internacional, es netamente español, inglés, sueco, húngaro, ruso, griego. Incluso los propietarios son Metro Internacionales. Entonces, exacto. Ellos no, por lo que sí yo siento que Publimetro va más netamente hacia el pueblo, hacia la gente, ¿ya? Entonces, claramente Publimetro es un diario, para mí, netamente serio. Aparte que me gusta porque, no sé si a muchos yo creo que les pasará que en las mañanas cuando van a trabajar te dan el metro, te da el tiempo de leerlo tranquilamente y te informa. Y bueno, con el hecho de la desigualdad que dice usted, yo también estoy de acuerdo con eso. Siento que debería haber sueldos igualitarios y también, obviamente, haber mejoras, porque siento que el plan de salud que tiene la mujer aquí en Chile es una vergüenza y es un desastre. Bueno. Exacto. Porque ustedes están más expuestas que yo y que cualquiera, porque ustedes son las que más se exponen cuando van a tener hijos. Porque ustedes llevan 9 meses al hijo de uno. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Entendí? Hay que empezar a cambiar el plan, el sistema de salud completamente. Pero hay un sector, como tú decías muy bien, Waldo, hay un sector que está representado por el Mercurio, o por los dueños del Mercurio, y quienes son parte de esa élite, que no le interesan mayores cambios. Entonces, los medios de comunicación que ellos manejan, que está dirigido a públicos distintos, porque la última noticia es un público súper popular, la segunda es otro público y el Mercurio es otro público, que la segunda y el Mercurio pueden ser medios parecidos, pero hay una intencionalidad, absolutamente, y eso responde a su idea de cómo deben funcionar las cosas. Y eso se refleja en el diario, se refleja en el titular del diario. Entonces, un medio como Publimetro, que es un medio independiente porque es un medio internacional, no tiene que hacer no tiene esa línea editorial. Y ellos son capaces entonces de poder reflejar con mayor nitidez o mayor veracidad una noticia como esta, en este caso de la marcha del 8 de marzo. Entonces, ahí ustedes tienen que, y hacemos la lectura, lo mismo que la tercera tampoco es un medio independiente porque es un medio que responde a un grupo económico, por lo tanto, cada vez que la tercera titula con algo, no lo está haciendo, efectivamente está contando el hecho, pero la intencionalidad al contar el hecho puede ser muy distinta de cómo el hecho es en realidad. Es lo mismo que pasa con las noticias. ¿Con las noticias de? Con las noticias que dan en la tele. Absolutamente. Siempre le bajan el pelo a todos. Están viendo que las cosas no son así, igual Exacto. dale y todo. Eso pasó igual cuando empezaron las primeras marchas el año pasado, en octubre. Y uno estaba ahí, yo iba a las marchas y en la tele hablaban cosas que nada que ver. Que no pasaban en la realidad, exacto. Pero absolutamente. No sé si se acuerdan del caso La Yaril, ¿te acordáis cuando mostraron a una periodista pagándole a unos manifestantes para que hicieran como desmane arriba de un auto y todo el cuento? Esa periodista, creo que todavía trabaja ahí en TVN, ¿no? Que fue TVN. Sí, fue TVN. Fake news. Estaban todos ahí. Menos mal que había gente igual grabando porque... Pero es que igual hay gente igual adulta que ve la tele, pues entonces ellos se guiaban por eso. La gente le cree a la tele. La gente le cree harto a la tele, porque como no estaban ahí, no sabían cómo eran las cosas. Claro, ahora, y es si penoso, es penoso porque ponle tú, si tú estudias ahí, ponle tú, veamos el caso de los que estudian carreras largas. Y periodismo es una carrera de 8 o 7 años, alguien que me corrija. 5 años. 5 años. Periodismo es una carrera bonita, hermosa, ¿me entendí? Igual que técnico audiovisual.
pero lamentablemente hoy día los medios de comunicación están muy, pero muy mal mirados por este mismo problema, porque se han destapado una olla enorme en fraudes tremendos, y Carabineros está donde está hoy día por lo mismo, la Fuerza Aérea también cayó por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos el día de mañana? Esperemos que con la nueva Constitución podamos hacer un cambio grande, y esperemos que las leyes se hagan lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto, que eso es lo que todos queremos, finalmente. Exacto. Sí. Bueno, ustedes tienen toda la razón del mundo. Un medio de comunicación nunca es imparcial, siempre responde a intereses. Y cualquier noticia que ellos den, lo van a dar con alguna intencionalidad. Y nosotros tenemos que ser capaces de leer esa intencionalidad, de saber, ok, yo estoy leyendo el Mercurio, entonces yo sé por qué el Mercurio está diciendo lo que está diciendo y con qué intencionalidad. Entonces, cuando uno lee el Mercurio, el ejercicio que hay que tratar de hacer es, ok, eso dice el Mercurio, entonces la verdad es lo completamente opuesto. Es un ejercicio básico, pero da buen resultado, porque efectivamente suele ser así. Y pasa con los radios, pasa con los diarios, pasa con los canales de televisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado creo que fue, una noticia en Mega, no sé si fue el año pasado, creo que sí, donde era a propósito de la cuenta pública, creo. Porque estaban haciendo una transmisión desde Valparaíso y Mega en el noticiario del mediodía empieza a transmitir desde Valparaíso mostrando unos desmanes en la plaza Arturo Prat, o 29 de mayo, no me acuerdo cómo se llama la plaza. Sotomayor, ¿sí? Sotomayor. Exacto, y muestran desmanes, gente, no sé, haciendo barricada más o menos, y así uno decía, wow, ¿qué está pasando en Valparaíso? Y al minuto, un señor que estaba en un restaurante al lado de la plaza, que estaba viendo el noticiario, empieza a grabar y dicen, miren lo que está pasando afuera versus lo que está apareciendo en las noticias, y afuera no había nada. No, esa noticia era falsa. Y Mega lanzó esa imagen, o esas imágenes, con un propósito. Después hubo muchas excusas, que el editor se había equivocado en el video, qué sé yo, pero eso es, hay una intencionalidad al mostrar esa imagen. O sea, si ese señor no hubiese estado grabando lo que estaba pasando efectivamente en la plaza y mostrando el noticiario, cuando el noticiario decía que había desmanes y afuera no había nada, tal vez nosotros nunca nos hubiésemos enterado de que era mentira y que era falso lo que estaban diciendo. Entonces, ahí hay que tener ojo y saber leer lo que estamos leyendo. Y esa lectura tiene que ver con saber quiénes son los dueños de qué medio y por qué están diciendo lo que están diciendo. ¿Okay? Entonces, la intencionalidad también es un tema al momento de comunicar. Nosotros no somos neutrales cuando decimos algo, y nadie es neutral cuando dice algo, porque lo dice con intencionalidad, porque lo dice de acuerdo a lo que la persona cree. Y eso también es algo que tenemos que ir leyendo, para poder comprender lo que la otra persona me quiere decir, porque lo estamos diciendo con cierta intencionalidad. Y no es malo hacerlo con cierta intencionalidad, pero eso también tiene que quedar claro desde el comienzo. ¿Ok? En Estados Unidos, por ejemplo, los diarios que son o pro republicanos o pro demócratas, los diarios se declaran abiertamente, nosotros somos republicanos, nosotros somos demócratas. Por lo tanto, el lector cuando lee esa noticia, ese diario o esa revista sabe por qué está leyendo esa revista. Pero en Chile eso no pasa. Un medio no se declara pro derecha o pro, no sé, democracia cristiana o pro PC o pro, salvo en algún minuto que había medios de partidos políticos, pero en general los medios de comunicación no se declaran partidarios de. Entonces eso también es un tema que deberíamos mejorar en este país. Bueno. Esa es la primera aproximación que estamos haciendo a este concepto, que es el concepto de comunicación. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño juego y necesito que abran su aplicación de Nearpod. Quienes no tienen la aplicación, no la pudieron bajar, ingresen a la página
y van a ingresar con este código a la página que es la página de Student. Déjenme, les voy a... Mientras tanto, el resto que tiene la aplicación, abra la aplicación porque les voy a entregar un código. Y con ese código vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a ingresar ese código y van a poner su nombre cuando se les pida que ingresen el nombre y vamos a hacer un juego. Vamos a ver. Ok, les estoy subiendo a la gente que no tiene la aplicación en el teléfono. Abren en su computador este link. ¿Ya? Entonces, ¿ya todos tienen su aplicación en el teléfono o abierto el link? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Ruth? ¿Lo estás bajando del computador o lo tienes en la aplicación? No lo estoy bajando porque no lo tengo. Ah, ok. ¿El resto? ¿Quienes tienen las pantallas apagadas, tienen su aplicación? Ya estoy en Yo el sí. link y estoy Sí, esperando el profesora. código. Ya, perfecto. Yo sí la descargué en el teléfono. Ya, perfecto. Sí, Yo profesora, también la tengo. les voy a dar un código y ustedes deben ingresar ese código. Déjenme ir a mi Nearput. Espérenme. Mientras tanto, que le damos tiempo a todos para que puedan bajar la aplicación. Ya, ¿todos tienen su aplicación abierta? ¿O el link? Ya. Entonces, vamos a ver que nos resulte esto. Ok, entonces, van a subir este link. Se los voy a subir al chat. Aquí les estoy anotando el link, el número. Ese código, suban ese código, ingresen ese código a su... Con mayúsculas, ¿cierto, profesora? Sí, son todos mayúsculas. El sistema te lo da automático. ¿Ya? ¿Ingresaron el código? Sí, ya está ingresado acá. Ya, perfecto. Sí. ¿Les da la opción de poner su nombre? Me está cargando. Ah, ok. Yo no sé Sí, qué da la opción. ¿Les da la opción de poner el nombre? Sí. Sí, Ya, perfecto. ese ahí Pongan va el su nuestro nombre. o otro. ¿Cómo? Pongan su nombre para poder saber después a quién respondió qué. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿ya todos ingresaron su nombre? ¿Sí? ¿Todos ok? ¿Todos ok? Ok, perfecto. Entonces le voy a dar ok. Pregunta, hay que elegir un personaje. Sí, tienen que elegir un personaje. Ya, vale, profe. Tienen que poner una carita. Elijan una carita. No, se demora mucho. Ok, ahí está apareciendo Waldo, Maquita, Flor, Rocío,
Ok, Catherine. Me faltan todavía. Elijan su nombre o su dibujito. Ok, Cris Fuentes, Karen, Ámbar. Me faltan otros estudiantes. A mí me aparece una leyenda que dice, por favor, espera que tu profesor comience la lección. Ah, Ya ok. ingresé mi nombre. ¿Ya ingresaste tu nombre? Ok. Pero dibujito, elegiste una figura o no alcanzaste? No me da nada para elegir. Ok. Ya no Nada. importa. Melanie, ok. Eva, Jocelyn, Aparezco, profesora, ¿verdad? Ruth, Yaril. ¿Quién me falta que no esté acá? Yo elegí un monito ya, pero no quedé ahí a la espera. Ya, ok. Sí, tienen que aparecer todos. Todos le pusieron nombre a su Profesora, niño. ¿todo esto se hace en el celular? Sí. Ya, sí, yo elegí un monito, pero no me aparece nada más. Ya, perfecto. No, sí, es que elijan su nombre o elijan el monito. ¿Ya estamos entonces? 1, 2. Cuando eliges al monito abajo hay que poner Star y ahí empiezas a aparecer en la pantalla. Exacto. 1, 2, ya. Me apareció Erika, ok. Me Yo lo único que apareció veo es que Paola. están todos los chiquillos. Veo todos los monitos ahí. Sí, pues se ven todos los monitos. Pero me parece que faltan todavía, ¿no? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Me faltan como 7 todavía. ¿Todos pusieron el nombre? Sí, porque uno los toca el monito y salen los nombres. Ya, ok. Entonces, vamos a empezar este juego. Este juego son un par de preguntas, son 3 o 4 preguntas. Entonces, ustedes tienen que ir respondiendo y la persona tratar de responder en el menor tiempo posible. Y al finalizar, entonces, vamos a tener un ganador de este juego. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Ya? Sí, listos. Ok. Vamos a partir a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Quedan 6 segundos. Ok. Vamos al siguiente. ¿Me votó? Sí, es que yo A mí me votó A mí también. igual me Sí, votó. sí. No, es que yo lo apreté mal un... Vamos a... Ahí sí. Ahí empezó de nuevo. Sí.
Ya, perfecto. Terminamos. Veamos quién ganó. Ok, veamos quién está. Veamos. Entonces, Maquita, 4.245 puntos, Ámbar, 3.289, Claudia, 3.080 puntos, y así. Veamos entonces ahora los resultados. Vamos a... Ok, veamos entonces. Vamos a responder y a corregir al tiro las preguntas. Ok, la primera era... La primera pregunta, el modelo de comunicación está compuesto por los siguientes elementos. Emisor, receptor, canal, mensaje, retroalimentación. Emisor, mensaje, canal, retroalimentación, receptor. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es Sí, profesora, se emisor, escucha. mensaje, canal, receptor, retroalimentación. Ya, la alternativa 1, si la ponemos entre 1 y 2 es la alternativa 1, perfecto. Pregunta 2, selecciona la respuesta correcta para definir, para la definición de informar. Informar es el emisor entrega datos que el receptor desconocía. El emisor entrega datos que el receptor desconocía y recibe retroalimentación. ¿Qué es informar? Entregar datos. Entregar datos nomás, ¿cierto? Perfecto. Sí. La 3. Para que el proceso de comunicación se dé, es necesario que exista, además de existir un emisor, que éste posea la siguiente característica. Debe ser un emisor legítimo, debe ser un emisor desconocido. Legítimo. Debe ser un emisor legítimo. Debe ser un emisor legítimo, exacto. ¿Qué cuidado debemos tener al escribir un mensaje? Tener claro por qué y para qué estamos enviando el mensaje, o da lo mismo el por qué y para qué, solo debemos enviar el mensaje. Claro, por qué y para qué. La A, exacto. Y la pregunta 5 dice, identifique qué tipo de lenguaje se usa en esta frase. Un carnicero de Tacna les tiró el pellejo. Nelson Ávila barre con Chino Ríos. ¿Formal o informal? Informal. Ok. Entonces, vamos a hacer esta pequeña competencia. Maquita va en primer lugar, encabezando la subida a la montaña. Así que vamos a ir haciendo un pequeño ejercicio como este todos los días para ir viendo el progreso. Y, bueno, vamos a continuar. Si este era un pequeño break, para ir midiendo. ¿Alguien se equivocó en más de alguna, o hay algo de esto que evaluamos que no se entendió y que se equivocaron? ¿O alguien que quiera hacer alguna consulta respecto a lo que acabamos de evaluar? No, yo me equivoqué en la primera porque no leí bien. Ah, ok. Ya, un problema básico de la comunicación. Hay que leer bien. Lo primero que hay que hacer. Sí, me pasó. Ya, por ambiciosa. Ya, ok, ya, pero eso es bueno que uno se dé cuenta. Uno tiene que leer muy bien lo que está, lo que le ponen por delante. Porque si no, uno comete el error de responder cualquier cosa y resulta que no es lo que le están preguntando. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Esta clave que me entregó es para todos los días? No, cambia todos los días. Es para el momento del juego nomás. Ah, ok. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Yo, profesora, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Yo ayer no estuve por el tema de que me robaron mi teléfono y estaba en el trabajo. ¿Ya? Entonces no me podía conectar. La clase de ayer la va a grabar, la va a subir, la busqué en el aula. Está en el aula. ¿Ya? Vayan a su aula y está el link del video.
Ya. No sé si alguien ya revisó el video. Para no perderme tanto, por eso, porque Sí. no lo vi antes de entrar a clase, por Ok. eso le Pero preguntaba. yo apenas tengo los videos disponibles, los subo al tiro al aula virtual, así que por favor revísenlo para ver si pueden abrirlo efectivamente, y si no lo pueden abrir, lo bajo como video y después lo subo al canal de YouTube para darles el link. Ya, pero Muchas después gracias, que termine profesora. la clase, revisen, y si tienen cualquier problema me avisan por correo o le avisan a la Guadalupe, es la delegada del curso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces avísenle a Guadalupe porque, bueno, les voy a dejar mi teléfono igual. Cualquier cosa, aquí en el chat les voy a dar mi teléfono. Avísenme entonces si pueden abrir el link de la clase de ayer, ¿ya? Para que estemos claros que todo el mundo lo tenga. Dice Raúl, lo intenté. ¿Qué cosa, Raúl? El link creo que no se puede abrir, por lo que estoy viendo Ya. arriba. Del video, perfecto. Ya, entonces lo voy a bajar como video y lo tengo que subir a un canal de YouTube y de ahí ni siquiera con esa clave de acceso, ¿no lo pudieron abrir? No, ok, ya, perfecto, Raúl. Voy a bajarlo entonces como video, ¿ya? Y lo subo al canal de YouTube y luego le subo el link, que ahí es más fácil, ¿ok? Ya, lo mismo va a ser con esta clase, entonces ya sé que tengo que bajar el video y no ponerles el link, ¿ya? Entonces apenas tenga el link de esta clase se lo subo. Ok, ya. Raúl me dice que salía error. Ya, perfecto. Entonces les voy a cambiar el sistema para que puedan ver la clase de ayer. ¿Ya? Ok, entonces. De carrera, cuando pasaba eso, profesora, lo enviaba por correo, el link. Sí. Ok. Pero sí, es que yo prefiero usar otra vía porque si no lo pueden abrir de todas maneras por el correo, se los voy a bajar y se los voy a subir a YouTube. Y ahí tenemos entonces el link disponible sin problemas, ¿ya? Ok, entonces, vamos a continuar. Estamos en esto, pues estamos hablando de la comunicación, del lenguaje formal, del lenguaje informal, y resulta que el lenguaje formal e informal también tiene sus modernizaciones. Porque si antes el lenguaje informal era decir tení o querí, que hoy día el lenguaje informal es otra cosa, es hablar casi en clave, es poner emoticones en los medios, en los canales de comunicación que nosotros usamos. Entonces, también eso lo formal o lo informal va cambiando dependiendo del canal que usemos, que en este caso, por ejemplo, ahí hay un chat de WhatsApp, y todas las palabras que se pueden abreviar, usar monitos para expresar algo en lugar de escribirlo, entonces uno ya se acostumbra de que lo que significa el monito ya, y la gente prefiere este medio de comunicación que es el chat de WhatsApp que llamar por teléfono a alguien. O sea, es muy raro que una persona hable por teléfono con otra. En general se usa WhatsApp u otras redes sociales, pero esta es la más usada por todo el mundo. Y aquí también tenemos maneras de comunicarnos que pueden ser más formales. Muchas empresas hoy día están usando WhatsApp de oficina, entonces ahí también hay un lenguaje más formal, pero aquí es una comunicación de la mamá con su hija y... Me veo reflejada, profesora. Eso me daba risa, porque yo no entendía lo que era XD, ni ¿Ya? LOGE, ni TIL, ni aquí con K, ¿Ya? ni MacBook. Yo decía que eso, me dijo Crash. Mamá, ¿estás con tu crush? Y era porque yo estaba con el papá, como tu novio, no sé, nos pusimos a ver un video para entender lo que hablaban. Muy bien, muy bien. Ya, pues uno se tiene que actualizar para poder entender, porque ahora no se trata simplemente de hablar español, sino que hay que aprender otras formas de comunicarse. Y también las faltas de ortografía son impresionantes en los jóvenes. Exacto, es que eso... todo este tipo de mensajería lo que ha significado es que la gente hable, o sea, escriba muy mal, porque los chiquillos ya no usan la ortografía, no usan las reglas gramaticales, sino que usan todo este tipo de abreviaciones, pues. Los monitos, las caritas, y estas abreviaciones de las que tú hablabas, pues. Entonces, no es necesario poner la palabra completa, ni saber cómo se escribe la palabra, porque basta con un par de letras. Entonces, eso también es una forma de lenguaje, que es un lenguaje más informal. Pero ya estamos tan acostumbrados a usarlo que ya es parte de nuestra vida.
y uno en lugar de responderle algo a una persona, uno le pone un emoticón. Y con eso ya se da por hecho de que la otra persona entendió algo. Así que las tecnologías también han ido haciendo que las comunicaciones vayan cambiando. Bueno, aquí hay una mamá que está aprendiendo a usar WhatsApp y los emoticones en este caso. Así que, bueno, hay millones de chistes de memes de las mamás que aprenden a usar WhatsApp, ¿ya? Bueno, esto es todo lenguaje informal. Y acá entramos a otra lógica, que también es usar internet o redes sociales, o en este caso correos electrónicos. Y aquí también podemos hacer uso de los dos lenguajes, un lenguaje formal o un lenguaje informal. Esto es lenguaje formal. Entonces ahí uno tiene que saber, por ejemplo, algunas reglas de oro cuando uno escribe un correo a cualquier persona. En el texto jamás, pero jamás de los jamases, escribir con letra mayúscula todo el texto, porque eso es una falta de respeto. Nunca escribir con letras rojas un texto. Entonces ahí hay las reglas como de buenas costumbres del diario vivir se han ido traspasando a este tipo de mensajería, que ya hay casi un código de buenas costumbres para Internet. Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, por ejemplo. Qué cosa es de falta de respeto o es considerada una falta de respeto, como el escribir todo con mayúscula, porque eso implica que tú le estás gritando a la otra persona. Entonces, y además es súper... visualmente también es muy potente cuando se escribe toda una frase o todo un texto con mayúscula. Y corregir la falta de ortografía, bueno, y aplicar las reglas también gramaticales a un texto que uno escribe en un correo electrónico. Aquí hay otro que es un correo formal, y esto lo hacemos en la vida diaria todos los días, y lo que hay que hacer siempre antes de mandar un correo es darle una última lectura, porque siempre hay pequeños errores que uno a veces no se da cuenta, así que es bueno siempre hacer esta pega de revisar, ¿ya? Y vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, así Profe, que yo les voy... ¿Y cuando ¿Sí? te marcan los apellidos con el rojo, como en el anterior? Anterior a ¿Cuándo? eso, el Ceballos, de que está marcado con rojo. Ah, lo que pasa es que depende de cómo esté escrito, porque puede ser... hay algunos apellidos, por ejemplo, que son con B larga y en otras partes se escriben también con B corta. Entonces, te lo marca ahí abajo porque se supone que hay un error de ortografía, está mal Con escrito. nombres también. Mi nombre siempre está en rojo porque es Ruth con doble T. Ya, ¿viste? Tiene que ver con ya. eso, porque el diccionario tiene incorporada que ciertas palabras se escriben de determinada manera, y cuando aparecen escritas de una manera distinta es porque se supone que hay un error ortográfico ahí. A mí me pasaba Pero no, con en el caso de los nombres, ¿cómo? Me pasaba con Leonidas, el profesor que teníamos. ¿Ya? Yo le ponía el nombre y me aparecía con rojo, y después le ponía corrección y me decía que, claro, faltaba un acento en Un una tilde, palabra. como Leónidas. Claro. No Leonidas, Leónidas. Claro. Es que este funciona con el diccionario español, entonces ahí, siempre que les aparezca una línea rojita abajo de una letra o una palabra, es porque hay una duda de ortografía, puede estar mal escrita. Entonces ahí es bueno corregir y confirmar si está bien escrito o mal escrito. Porque en general los nombres no es necesario corregirlos porque pueden ser o con Z o con S o con lo que decía Ruth, con doble T, y en general es TH. Entonces el corrector lo va a corregir como erróneo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a dividir el curso en 3 grupos y cada grupo va a escribir 10 frases. ¿Ya? Anoten las palabras que tienen que usar. En cada frase van a tener que ocupar las 3 palabras que están escritas iguales, pero que significan distinta cosa. Entonces, en una frase usen las 3 palabras o las 2 palabras que aparecen en este listado. ¿Ya? Entonces, escriban. Y yo los voy a dividir en 3 grupos. Entonces ahí ustedes se dividen, cada uno hace una frase y las frases que faltan las hacen en conjunto, en fin, ahí ustedes se ponen de acuerdo cómo.
Esto tiene que ver también con que uno tiene que tener cuidado cuando usa las palabras y cómo escribe, porque una palabra escrita de una manera puede significar una cosa completamente distinta. ¿Ya? Profesora, ¿esto después lo vamos a tener que enviar en el aula? Este sí, este es un ejercicio del aula, esta actividad de las frases. Entonces, todos se van a copiar las respectivas frases para que tengan las 10 frases, y luego las suben al aula nomás. ¿Ok? ¿Ya terminaron de copiar? ¿O falta no, todavía? Falta un poco. Ya, ok. Avísenme cuando estén ok, para dividir el curso en grupos. Tengo una consulta. ¿Sí? Cuando uno bajaba la tarea número 1, aparecían las situaciones de caso, aparecía esta actividad y aparecía la actividad de la imagen. Pero esa es que son 3 actividades, pues la otra actividad es mañana, porque depende de la... Eso es la instrucción que no entendí. Pensé que se subían todas juntas, porque yo la hice todas juntas. Ah, ok, ya. Y pensé que se subía, no sé, el miércoles todas juntas al aula, pero porque yo ya las tengo realizadas. Ah, ya las hiciste. Ya, porque por cada jornada es una tarea o una actividad. Son 3 actividades de la semana. ¿Ya? Entonces, Perdón, cuando te profesora, yo igual aparezca... Las subimos juntas, no individual. Ah, ok, bueno. Ahora vamos igual- a checar entonces que está bien, pues aprovechemos. Profesora, yo igual la estoy haciendo, pero como tiene fecha para mandarlo para el viernes, pensé que era todo junto como la Ruth, pensé que era así. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, si tienen tiempo de hacerlo y lo pueden hacer mejor, pues. Pero aquí vamos a ir chequeando y nos sirve para ir revisando cómo está hecha la tarea también, ¿ya? Ok, ¿terminaron de copiar? Sí. Profesora, ¿y esta tarea va a tener nota o la nota va a No. ser la prueba del sábado? Solo la prueba del sábado tiene nota. Estas actividades son formativas, son ejercicios nomás. Ya, profe. Ok. Si lo que me interesa es que vayan practicando, si vayan haciendo la actividad, y si la hacemos en clase mejor todavía porque la podemos ir corrigiendo. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y los voy a dividir en grupos. Los voy a dividir en 3 grupos, entonces usted en 15 minutos y ustedes se reparten entonces las 10 frases, ustedes vean cómo hacen las 10 frases y vamos a... ¿15 minutos está bien? Ok. Entonces, lo mismo ustedes ya saben, tienen que aceptar el grupo al que pertenecen. Claudia, ok. Catherine, Raúl tienen que aceptar el grupo al que pertenecen. Raúl, el grupo 1, y Catherine al grupo 3. Paola, tienes que aceptar e ingresar al grupo. Perfecto. Paola, tienes que aceptar e ingresar a tu grupo. No te escucho. Prende tu micrófono. Sí, es que estaba entrando y saliendo porque se me cae la conexión. Ok. ¿Pero puedes aceptar e ingresar a tu grupo? Es que ya estoy en un grupo.
Me tiró un grupo al tiro. Estoy con Catherine y Raúl. Pero no estás en el grupo porque estás en el aula principal todavía. Dicen que no Ya. estás unida. Pero me voy a intentar. No, no me sale. ¿O no te aparece nada? No aparece nada. Que a lo mejor justo entré cuando apareció. A ver, déjame, te voy a mover a otro grupo. Ya. Ahora te tiene que aparecer el... No, nada. ¿Tampoco? No. A ver, te voy a volver a mover. Te voy a mover al grupo 1 de nuevo. No, no aparece nada. ¿No te aparece? No, nada. Ay, qué raro. Ayer, sí, pues ayer cuando entré me apareció enseguida, pero ahora nada. A ver. Déjame. Te voy a mover al grupo 3. A ver, intentemos con el grupo 3. Ya. ¿Te aparece la invitación? ¿No? No, no. Ay, qué raro. A ver, sal de Zoom e ingresa de nuevo. Ya, ok. Sal de la clase e ingresa de nuevo. Ya, Paola, ¿escuchas? Te voy a asignar de nuevo un grupo. Ahora. ¿Pudiste ingresar? Sí, ok.
Profesora, le aviso que a una compañera Ruth se le reinició el PC, así que pidió que por favor le avisen. Ok, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? se le reinició el computador a Ruth por si acaso, para que se... Sí, ya me dijeron. Sí, no hay problema. Vamos esperando mientras se suman los demás. Ya. Parece que perdimos algunos en el camino. Ok, ya. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Alcanzaron a hacerlas todas o faltó alguna? Faltaron algunas. ¿Faltaron? Sí. Bueno, Profe, ok. las alcanzamos a hacer todas, pero no pudimos entregarlas entre nosotros. Cuando las estábamos leyendo para que las anotarlas todas, se cortó la Ok, ya. comunicación. Pero faltan, sí, pues, hay algunas compañeras que no están, que las perdimos. A la Paola la perdimos. A la Ruth se Bueno, le a Ruth reinició, sí, que se la reinició. perdimos antes porque se le reinició su computador. Y Paola está con problemas de conexión, parece. Ya. Bueno, lo que tengan vamos a ir revisando. Lo partamos con la primera. Vaya, vaya, vaya. La valla con B larga. ¿Qué es? Una La fruta. valla con B larga es de fruta. Ya, ok. La valla con doble L. Es de reja, de cerca. Ok. Y la Y valla, la valla con B Y. corta Y es de ir. Ok, ¿y la frase cómo queda? Usted vaya a buscar la valla que se encuentra en la valla al salir del sitio. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien hizo otra frase con estas mismas palabras? Sí, la que hicimos nosotros igual estaba divertida. A ver. Sí. Mi amiga me dijo que cuando vaya a saltar la valla, me comiera una valla. Ok, es como trabalengua. Sí. ¿Ya? ¿Y el otro grupo? Usando la valla. Usando la valla, logré recolectar vallas de goji para vender. Ojalá nos vaya bien. Perfecto. Ok. Entonces ya todos entendimos esa frase o esas frases porque usamos correctamente la palabra en el momento indicado. Hecho sin H y hecho con H. Frases. Nuestro grupo dijo, mi mamá echó de casa a Pedro y él echó un escándalo. ¿Y él echó? Y él ha hecho un escándalo. Ah, ya. Ok, perfecto. ¿Ya? ¿Qué otra frase? La mía. Los hechos han identificado factores en su mal comportamiento, por lo tanto, lo hecho. Ya. Entonces, el hecho de sin H es de echar. Sí. Y el hecho con H tiene que ver con los hechos. Claro, o algo, uno ha hecho algo. Claro. ¿Okay? Ya, con lo que acontece, una cosa así. Exacto. Nacer. En algunos grupos había una confusión entre el por qué y el por qué. ¿Qué diferencia hay? El por qué con tilde y separado. ¿Qué es? Siempre. Eso es de pregunta. Es pregunta. Siempre, dónde, cuándo, cuántos, cuál, etcétera, que llevan tilde, el por qué, para qué. Cuando van al inicio de una frase, siempre es una pregunta y siempre lleva tilde. ¿Ya? Entonces, ¿alguien que lea su frase en por qué y por qué? Yo tengo una. ¿Ya? Ya, la mía dice, ¿por qué me miras de esa forma? Coma, viajé porque era necesario. Ah, perfecto. En la primera es una pregunta. Y luego usas el por qué aparece como una conjunción para conectar las palabras. Perfecto. Ok. Sí. ¿Alguien llegó a la última? ¿Al as o de las últimas? ¿As con S y as con Z? Yo, profesora. ¿Ya? Puse en la oración as con Z, haz la tarea o no te has enterado que es con nota. Perfecto. ¿Qué diferencia entonces hay entre un as con Z y el as con S?
el as con Z es siempre, siempre una orden. Siempre implica la obligación de hacer algo. Haz tu cama, haz la tarea, haz el trabajo. Siempre cuando uno usa el as porque está dando una orden o quiere que la otra persona haga algo, ese as siempre será con Z. Y el otro as de hacer, de ¿has hecho algo? Hay una pregunta y yo no lo estoy obligando, no estoy Profe, dando una disculpe. orden. ¿Sí? Disculpe que no le escuché bien. ¿Dijo que haz o haz con Z? Haz con Lo primero que Z dijo. es siempre una orden. Siempre cuando tú Ya. vayas a dar una orden, haz esto otro, haz la cama, haz tu tarea, haz el trabajo correctamente. Siempre cuando usen ese tipo, esa entonación, con esa intención, eso es una Z. Ya, profe. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro? El haya con H e Y, haya con doble L y allá con tilde final y sin H. El haya con Y. ¿Qué significa? ¿A qué me estoy refiriendo? Es un árbol. Haya con Y. Ya podría ser, pero aquí estaba puesta en otro contexto. O sea, el haya con Y. ¿Cómo pusieron? ¿Cómo la usaron en la frase? ¿Alcanzaron a ocupar esas palabras o no? No, esa no. ¿No? Ah, ok, ya. Es que se supone que haya con Y, yo lo anoté como un árbol, cuando estuve estudiando, haya con doble L es del verbo hallar. Y de hallazgo, sí. Sin H y con doble L se hace como referencia a un sitio. Ya, allá. La cama o el juguete está allá, en el rincón. El haya es de hallazgo. Yo hallé algo y ese hallazgo o ese haya de encontrar algo es siempre con doble L. Y el haya es, se puede usar, yo espero que haya sido provechosa esta experiencia. ¿Ya? O sea, ahí también le damos otra concepción a este concepto. ¿Ok? Y ahí sería con la, perdón, profesora, y ahí sería con la H-Y. Con la Y. Exacto. ¿Ya? Bueno, las otras palabras que no alcanzaron a hacer la frase es tarea para la casa entonces, para que las completen y después las suban al aula Disculpe, virtual. profesora, no le escuché ¿Sí? muy bien, no le entendí el haya con H y Y. El H-Y es, espero que hayas pasado una buena tarde. El haya como de estar. Espero que hayas ido a la casa que querías ver. Espero que hayas estado feliz en esta tarde. ¿Ya? Profe, ¿y el haya con H y doble L? Es de hallar, de encontrar algo. Y el allá, con tilde y sin H, es allá de un lugar. La cama está allá, la pieza está allá, el baño está allá. ¿Ok? Ya. Entonces, este ejercicio lo estamos haciendo porque volvemos a hacer hincapié. Y no es lo mismo entonces escribir un texto o un mensaje usando una palabra con un error ortográfico o usando una palabra que en el contexto no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, por eso este ejercicio de poner palabras que se escriben igual, pero tienen un significado completamente distinto. No es lo mismo que yo escriba allá que escriba haya, con H y doble L. ¿Ok? Entonces, volvemos a reafirmar la idea de que uno tiene siempre que tener mucho cuidado cuando escribe. Tiene que ser súper clara y tiene que usar ciertas reglas ortográficas y gramaticales. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. Estamos viendo esto. Aquí estábamos, ¿cierto?
que esto es importante. Y esto tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con un mensaje que sea claro, que esté bien escrito, o que lo verbalicemos de buena manera. Y también nos tenemos que preocupar de los canales que usamos. ¿Cuáles son los canales de comunicación más usados? Aquí los tenemos. Nosotros en nuestra vida diaria usamos el teléfono, nos comunicamos verbalmente, usamos las redes sociales, y aquí también tenemos canales de comunicación que son más informativos, como los diarios, las revistas, los noticiarios de televisión, y estos son todos canales de comunicación. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué canal de comunicación vamos a usar para enviar un determinado mensaje. Nosotros queremos que quede registro del mensaje, por lo tanto lo vamos a escribir, no se lo vamos a dar verbalmente. Normalmente en los trabajos es súper bueno siempre dejar registro escrito, porque cuando alguien te da una orden o te pide algo solo verbalmente, la otra persona puede decir, no, a mí nunca me dijeron eso. Pero es distinto cuando uno lo deja registrado a través de un correo, por ejemplo, y ese canal te permite entonces comprobar que efectivamente se le pidió a una persona hacer algo. ¿Ok? Y luego tenemos al receptor de los mensajes. Y este señor se llama, este receptor tiene una pega también. Tiene una tarea que hacer en este proceso de comunicación. Y esa pega o esa tarea se llama decodificación del mensaje que recibe. Y esta palabra que parece media compleja, en realidad no es compleja. La decodificación es entender, descifrar el mensaje. Entonces, para poder descifrar el mensaje, yo tengo que entender lo que me están diciendo, tengo que tener algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran ahora, empezara un físico nuclear, nos empezara a hablar de física nuclear, ¿entenderíamos ese mensaje? No. No, pues, sería súper difícil porque yo no entiendo nada de física nuclear, por lo tanto el señor me hablará de palabras raras, pero yo no voy a entender lo que me quiere decir. Yo voy a escuchar las palabras, es cierto, pero no voy a ser capaz de decodificar, de descifrar ese mensaje si me está hablando de física nuclear. Pero es distinto, por ejemplo, si yo hablara de fútbol. No sé, si yo les hablara de Alexis Sánchez. ¿Entenderían de qué estoy hablando o de quién estoy hablando? De la persona, sí. Sí, porque nosotros en la cultura general nosotros conocemos, a lo mejor no entendemos mucho de fútbol, pero sí conocemos quién es la persona. O sea, sí vamos a entender y vamos a poder decodificar lo que quieran decir de esa persona. ¿Ok? Entonces, el receptor no tiene un rol pasivo, sino que tiene un rol activo, y ese rol es decodificar. Y cuando yo no entiendo el mensaje, lo que tengo que hacer es preguntar. ¿Qué es lo que hacen siempre los niños, por ejemplo? O lo que tienen que hacer ustedes. Cuando no entienden algo, cuando el mensaje no les quedó claro, lo que tienen que hacer es preguntar. Pues, si tienen una duda, tienen que preguntar para poder decodificar o para poder interpretar correctamente el mensaje. ¿Ok? Entonces ahí hay otra pega, que es la pega del receptor. Y aquí yo les puse este caminito para ilustrar precisamente que el camino de la comunicación es un camino difícil. Aquí está el emisor, y acá al final está el receptor, al final del camino. Entonces, este camino que recorre el mensaje a través de un canal hasta el receptor, va a sufrir en el camino, en el trayecto, distintos ruidos, distintas interferencias que pueden complicar el mensaje y pueden significar que la persona al final del camino no entienda el mensaje. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas barreras? Los prejuicios. Uno tiene prejuicios, por lo tanto, va a entender lo que la otra persona le dice a partir de nuestras propias ideas. Ustedes entienden lo que otras personas les dicen a partir de su propia concepción de eso. Por lo tanto, también los prejuicios pueden ser una barrera porque yo voy a entender algo que en realidad la otra persona no me está diciendo. Las percepciones personales también. Qué sé yo puedo
haber tenido una mala experiencia, por ejemplo, con una empresa, y si alguien me dice, oye, no, si esa empresa es fantástica, y yo le digo, no, esa empresa tiene un pésimo servicio, pero va a depender eso de mis experiencias personales, y eso también es un elemento que juega en el proceso de la comunicación. Los estados de ánimo también son muy importantes en la comunicación. Si una persona llega enojada al trabajo, ¿va a escuchar lo que alguien le quiere decir? ¿Le va a poner atención? ¿O una persona que está deprimida? ¿O una persona que está aburrida? ¿Va a entender, va a poner atención a lo que el emisor le está diciendo? Entonces, los estados de ánimo también juegan en contra. Si yo quiero que una persona me ponga atención, yo tengo que, como emisor, también detectar qué está pasando. Yo necesito la atención de las personas, por lo tanto tengo que generar ese clima para que la persona me escuche o lea lo que yo quiero enviarle. Las barreras físicas también en la comunicación existen. Si yo estoy enviándoles un mensaje verbal y resulta que el micrófono empieza a fallar, por ejemplo, están escuchando, les estoy hablando, pero ustedes no me están escuchando, entonces ahí la tecnología, si yo me equivoco, entonces ahí hay una barrera física, entonces, o si estoy en la calle hablando con otra persona y resulta que hay ruido ambiental, si yo estoy hablando por teléfono, pero resulta que hay mucho ruido y no escucho, entonces ahí hay factores ambientales, factores físicos que también pueden generar que la comunicación no sea la adecuada. Las barreras fisiológicas también, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, si una persona usa un audífono, si una persona está postrada en una cama, por ejemplo, o si está enferma. Entonces, ahí hay también elementos que uno tiene que considerar al momento de comunicarse. Y finalmente, cuando todas esas barreras, uno es consciente de esas barreras, uno tiene que administrar esas barreras. Pues. Lo que hay que tratar de hacer es, ok, ¿cómo combato, cómo lucho contra estas barreras para que estas barreras desaparezcan y el mensaje pueda caminar tranquilo, tranquilo hasta el receptor y que llegue finalmente al receptor como yo quiero que llegue? Entonces, esa es la pega de las áreas de comunicaciones en una empresa, es que ser consciente de cuáles son las barreras a la comunicación y trabajar esas barreras para minimizarlas o hacerlas desaparecer para que el mensaje que yo quiero enviar sea un mensaje recibido tal cual como yo quiero que se entienda. ¿Ok? Entonces, la comunicación no es un proceso fácil. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones importantes. En la comunicación escrita, al menos, siempre la ortografía es importante, la claridad del mensaje, centrar el mensaje en un solo tema, porque cuando empezamos a mezclar cosas, ya al final ya no sé qué es importante dentro del mensaje. Asegurarse de que el canal adecuado, el canal usado sea el canal adecuado. Elegir el momento también donde enviar el mensaje. Si yo resulta que estoy a fin de mes, estoy pagando sueldo, estoy vuelta loca con información, y es el último día, no sé, o el último día para pagar las cotizaciones, etc., ¿será el mejor día para mandar una información importante en la empresa? ¿O para intentar comunicar algo, una decisión importante? Tal vez no, porque en ese momento la gente tiene su cabeza puesta en otra prioridad, que es el trabajo que hay que hacer en una fecha determinada. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones de bibliografía para que ustedes vayan mirando en su casa. Y mañana vamos a comenzar con un pequeño ejercicio entonces. Vamos a resumir lo que vimos hoy día. Terminamos hablando de lenguaje formal e informal, ¿ya? Hablamos de la intencionalidad. Lo que nosotros decimos o escribimos, lo que cada uno de nosotros escribe o dice, ¿está libre de interpretaciones de intencionalidad? ¿O cada uno siempre, aunque uno no se dé cuenta, pero uno dice o escribe algo con intencionalidad? Yo creo que sí. Lo último que dijo usted. Siempre hay intencionalidad, siempre. Entonces uno también tiene que saber leer esa intencionalidad, ¿ok? Usamos lenguaje formal e informal, ¿cierto?
¿De qué depende? Sí, profesora. ¿El lenguaje formal e informal? ¿En qué momento los usamos? Del contexto en que estemos. Depende del contexto. Y tenemos que ser capaces, siempre tenemos que ser capaces de identificar en qué contexto estamos. Por ejemplo, que me pasó en algún curso, estábamos haciendo un ejercicio de lenguaje informal y un alumno usó un garabato. Lo que lógicamente en su contexto de informalidad se usa, pero hay contextos informales y contextos informales. Entonces, este contexto informal de una tarea o de una actividad en una clase, uno no puede usar garabatos. Uno podrá usar tenís, querí, hola, ¿cómo estáis? Para dirigirse a un amigo, pero uno no puede en ese contexto usar otras palabras informales que tal vez usarían en otro contexto más íntimo. Entonces, uno siempre tiene que tener claro en qué contexto está, y ahí saber si vamos a usar un lenguaje formal o un lenguaje informal. Tenemos que tener claro cuáles son los canales de comunicación que vamos a usar, que sea un canal que la otra persona también lo tenga a su mano. Tenemos que saber cuál es el rol que cumple el receptor del mensaje, que no es un ser pasivo que está cruzado de brazos esperando que alguien le diga algo, sino que es un participante activo también del proceso de comunicación. Y cuando uno no entiende algo, el receptor no entiende algo, simplemente ¿qué tiene que hacer? Tiene que preguntar para poder tener una retroalimentación que le permita entender efectivamente el mensaje. ¿Ok? Y luego, bueno, estas barreras que yo les ponía en este camino de tránsito desde el emisor al receptor, hay muchos elementos ambientales que van jugando para que el mensaje se pueda perder en el camino. Entonces, tenemos que ser súper conscientes de qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir, y tener claro que pueden haber estos elementos que son distractores y tratar de manejar estos elementos que son distractores. ¿Ok? Entonces, me cansé. Ok, vamos a ir cerrando. Mañana vamos a comenzar con un pequeño ejercicio, igual como el que hicimos hoy día, y vamos a entrar mañana, revisen el PPT que nos corresponde para mañana, y vamos a hablar de comunicación no verbal. Hasta ahora hemos hablado básicamente de comunicación verbal, escrita o hablada, pero mañana vamos a hablar de comunicación no verbal y de la importancia que tiene en los mensajes que nosotros mandamos. Y que, aunque ustedes no lo crean, de todo lo que nosotros decimos o hacemos o comunicamos, prácticamente el 80% de eso está compuesto por comunicación no verbal, que es mucho más potente que lo que estamos verbalizando, lo que estamos diciendo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando. Profe, súper cortito. Es que me acaba de hablar una compañera y me preguntó acerca de la tarea formativa y me dijo que si acaso se podía mandar una foto, subir como foto el trabajo o se tenía que hacer por Word todos juntos, que cómo era más recomendable. O sea, si lo pueden poner en un Word y subir el Word es mejor. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, gracias. Entonces, mi compromiso es revisar, bajar los videos para subirlos en otro formato para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Así que se los voy a subir el link de YouTube, se los voy a subir a la clase que corresponde. Voy a borrar el link que había, que no lo pudieron abrir, y les voy a subir otro, ¿ya? Ya, chicos, y chicas, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, profesora. Chao, chao. Descansen, chao. Que esté bien. Igual ustedes, chao, chao.